Hablamos mucho en la pantalla de nuestro canal acerca de las pymes, la pequeña y mediana empresa. ¿Cómo está hoy la pequeña y mediana empresa con los cambios que se dieron en la economía, la devaluación? ¿Cómo está hoy respecto a lo que tiene que ver con sus empleados, los créditos? Para eso vamos a hablar con Ricardo Diap, el secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día. Muy bien, buenos días, gracias por comunicarse. Por favor, bueno, a ver, intentar ver día a día en qué situación se encuentra una pyme, obviamente entendiendo que hay diferentes rubros que pueden estar en mayor o menor medida castigados, pero el contexto generalizado, ¿cuál es, Ricardo? Bueno, si nosotros partimos de la base que el mismo ministro de Economía anunció ya un mes atrás, de que iban a ser meses muy difíciles, con muy bajo consumo, alta inflación, adecuación de las tarifas. El mismo presidente nos está diciendo que marzo y abril van a ser meses muy difíciles, si no de los más. Estamos transitando esa situación con la cual, si bien ya venimos de meses complejos, porque CAME marcó que en el año 2023 hubo una caída importante del consumo, con un diciembre de un 13,5 inédito. Luego arrancamos un enero con el 28% y medio, por lo cual eso marca que hay una situación muy compleja, no inesperada, porque parte de la plataforma política estaba, los anuncios del propio ministro estaba, pero cuando se empiezan a sentir la realidad, se toma conciencia y realmente vemos que hay situaciones muy complejas para muchos pequeños comercios o unidades productivas que no tienen la espalda suficiente porque no vienen de un año o de años anteriores con rentabilidad suficiente, por la cual, en síntesis, transitando una situación muy compleja. Ese punto, Ricardo, recién pensaba en cuál es la imagen para la pyme hoy, y es la imagen de un gobierno que sigue inyectando aire a un globo. Esto genera que los problemas son muy grandes. ¿Por qué? Porque vos venís con caída en cuanto a lo que es el consumo, la pyme cada vez vende menos, la presión impositiva no bajó, las cargas laborales tampoco, y además tenés presiones sobre el salario de los empleados. Digo, ¿hasta cuántos meses puede una pyme soportar tanta presión antes de que le pase lo que le pasa a un globo? Si seguís inflándolo, en algún momento estalla. ¿Hay capacidad para poder soportar? Algunos hablan de el segundo semestre, claro, pero cuando escuchamos la palabra segundo semestre nos da menos confianza todavía, porque ya eso lo escuchamos demasiadas veces. ¿Qué dice la pyme? La que vos te juntás, te reunís, no voy a poder aguantar, voy a aguantar, tengo que aguantar, o cómo voy a llegar y aguantar. ¿Va a haber despido? ¿No va a haber despido? Contame un poco qué dicen individualmente cada una de las empresas. Bueno, evidentemente la gran mayoría de los argentinos estaban esperando, necesitando un cambio en todo lo que tiene que ver política, institucional, económica, etcétera, de los cuales muchos de ellos son empresarios, productores, pequeños comerciantes. Y sí, si bien su primera impresión es que debemos aguantar, debemos apoyar al gobierno, debemos hacer lo posible, bueno, hay hechos que van a llevar a una realidad. Evidentemente va a haber pequeñas unidades productivas y comerciales que no van a poder resistir tal vez en el tiempo y tengan que tomar distintas opciones, por lo cual nosotros en esa parte sí hemos exhortado qué nivel de contención podemos tener hacia ella, y la filosofía lógica que tiene la plataforma de este gobierno no es por ahí, es por resistir todo lo posible. Con lo cual entendemos que indefectiblemente va a haber empresas o pequeñas unidades que van a quedar fuera del circuito. No sabemos en qué tiempo, todo depende del poder que tengan de resistencia. Sabemos que una pyme toma un personal, es para quedárselo, porque termina siendo parte de la familia. Pero bueno, eso veremos en los próximos meses. No quiero adelantar absolutamente a nadie, ojalá que eso no ocurra. Pero los momentos difíciles que se viven y que se van a vivir va a ser que pequeñas empresas puedan quedar fuera del circuito. Tengamos en claro que la sociedad
gritó a viva voz que quería un cambio, pero cuando nosotros hablábamos en la previa de las elecciones, antes de que Javier Milei se impusiera en las PASO, las pymes no tenían esas ganas de un cambio tan abrupto. La pregunta es, ese grito de la sociedad que en la pyme era simplemente un elevar la voz, ¿se puede convertir en un susurro de hay que aguantar al gobierno? Porque, ¿qué quiero decir con esto? ¿Hasta dónde va a poder la pyme aguantar la presión que va a tener de todos lados y no tener ayuda del gobierno? Porque claro, si encima además viene a la pyme que tiene que importar, hoy le subieron todos los insumos y no lo puede descargar al precio de venta, hay muchos componentes que hacen que ese grito se convierta en susurro. ¿Lo ves de esa manera? Sí, en realidad es que, bien dijiste, necesitamos y se pedía un cambio. Tal vez nosotros que no somos objetivos y no representamos a un sector determinado, que en este caso son las pequeñas y medianas empresas, desearíamos que este hubiese sido o se transite con otra velocidad, dándole posibilidades de mayor subsistencia. Pero desde la ignorancia tal vez sea el único mecanismo, como nos dice el gobierno, pero en todos los casos está la vocación de que esto funcione, de que esto dé resultado, más allá de las dificultades reales que va a tener cada uno. Claro. Uno ve que más allá de las formas, hay mucha gente, muchos que piensan que este es el camino correcto. Ricardo, te pregunto para no entrar en una falacia de lo que se lee en redes, simplemente que me cuentes lo que pasa en la pyme. Se habló mucho de la capacidad instalada y de la capacidad de pleno empleo en el gobierno anterior como una de las únicas cosas que dentro de la economía funcionaban. ¿Es tan real que la capacidad instalada el gobierno el gobierno anterior la dejó de una manera muy baja, en un número muy bajo, y que el de pleno empleo no era tan así? Hoy, ¿cómo están esos dos rubros? Bueno, convengamos que si nosotros analizamos que desde mediados del 2022, después del alto golpe inflacionario, comenzó a mostrarse caída, excepto diciembre del 22 que tuvo una pequeña mejora, y arrancando también en enero del 23 consecutivamente con caída, llegó a un momento, sabíamos que más allá de que las pymes industriales o productivas venían bien posicionadas, en virtud también de un resguardo que tenía que ver con las importaciones, la restricción por distintos motivos, por lo cual que casi todo lo que se consumía era producto terminado argentino. Luego de que varios meses consecutivos de caída del consumo, dejó de traccionar el comercio a la industria. Y vimos que en los últimos meses también la industria cayó en cuanto a su producción. Por lo cual, la diferencia que podemos encontrar es una fuerte aceleración, de acuerdo a la política actual, de esa caída. No es que no veníamos ya en los últimos meses en caída. Claro. Ahora, la gran pregunta que se hacen muchos es si el cambio que se pidió, hablo de una pyme, el cambio que yo creía que había que hacer, hoy ese cambio, y en una nueva realidad, no me deja fuera del negocio. ¿Por qué digo esto? Porque va a haber una libre competencia, porque en algún momento de la Argentina se dijo que la pyme no debe ser pyme, sino que debe ser una gran empresa y generar los recursos para dejar de ser pyme para ser gran empresa. La pregunta es, ¿cómo pasar a ser gran empresa sin crédito y con las distorsiones macroeconómicas que tenés? Entonces digo, cuando alguien pide el cambio, ¿puede estar anhelando algo que realmente no concibe que lo va a dejar afuera de su propio negocio? Tal vez consciente o inconscientemente es así. Vemos que más allá de que hay más profundización de las medidas de las que podíamos tal vez estar esperando, pero son parte de las medidas reales que anunció el gobierno. O sea que no hay demasiada sorpresa en líneas generales, por lo cual entiendo que aquel que votó favorablemente estaba en conciencia de que esto o algo similar a esto iba a estar ocurriendo. Sabemos que
Esto no va a ser lineal absolutamente para todos. Va a haber empresas o unidades productivas que no van a poder ser competitivas y van a tener que readecuarse. Pero según nos dicen los que saben y escuchamos, estas son las cuestiones necesarias y suficientes para llegar a una Argentina mejor, creíble, sin déficits, etcétera, etcétera. Sí, bueno, claro, eso es lo que se dice, Ricardo. Veremos si esto de bajar la inflación, seguramente las pymes habrán planteado que la inflación se bajaba de alguna otra manera y no con recesión, que hay una gran baja en la venta de las empresas argentinas. Ricardo, gracias por tu optimismo y por tu palabra acá en la pantalla de Canal E. Gracias a ustedes, buenos días. Muchas gracias, Ricardo.